¿Qué tal, amigas y amigos del Baquedano? Muy bienvenidos a esta nueva edición del Mesón Constituyente. En esta ocasión tenemos a dos candidatas convidadas a discutir sobre el proceso. Tenemos a Yuyunis Navas. Hola, mucho gusto. Yuyunis Navas. Yuyunis Navas, ¿cómo Gracias estás, por Yuyunis? invitarme. Bien, súper bien. Contenta de estar aquí. Pero qué bueno, qué bueno. Y Paulín Cantor. Hola, muchas gracias también por la invitación y feliz de tener estas conversaciones con sentido. Muchas gracias por venir. Yuyunis, ¿qué te motiva a tomar este proceso constituyente? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, sin duda este no es mi área. Yo vengo del área de la cultura, de la salud, yoga, la vida espiritual. Y a raíz del estallido delictual que hemos sufrido como país, sentí una enorme necesidad desde mi corazón de prestarme en servicio a mi patria y salir a defender los principios y derechos que considero que son importantes para una sociedad sana y en equilibrio. ¿Tú por qué distrito vas? Yo voy por el distrito 9, que es Renca, Recoleta, Lo Prado, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Quinta Normal. Y tú, Paulín, cuéntanos un poco qué te lleva a este proceso. Fue una reflexión profunda, yo creo que no son cosas que uno, digamos, en la mañana se levanta, ¿cierto? Y dice, quiero ser parte de esto, sino que yo creo que cuando uno reflexiona sobre las oportunidades que he tenido en la vida, sobre la experiencia, en mi caso, que me ha tocado en el fondo participar activamente primero en el sector privado, después en el sector público, ser ministra, que es un privilegio que muy pocos chilenos tienen, empiezas a recoger y ver dónde están las necesidades, dónde están las oportunidades, y empiezas a darte cuenta a lo mejor de dejar de pensar y mirar tu país en el fondo solo del barrio donde uno vive, sino que mirar, digamos, en el país en que vivimos en conjunto y cómo logramos tener una mayor armonía, cómo logramos de verdad reconciliarnos. Y yo creo que cuando viene la pandemia, digo, ¿sabes qué? Yo no puedo guardar esto en un cajón. Creo que es importante poder ponerlo sobre la mesa. Yo soy una persona que soy buena para dialogar, para llegar a los consensos, soy buena para tender puentes. Entonces dije, ¿cómo no voy a poner eso a disposición sumando la experiencia que siempre he tenido? Y eso me hizo salir de mi zona de confort, Y dar decirle a mi familia, me apoyan en esto, porque la verdad es que esto uno no lo hace si no tiene todo el apoyo familiar. Y en eso hemos estado, en este gran desafío. ¿Por qué distrito vas tú? Yo voy por el distrito 11, que es Las Condes, Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Perfecto. Sí, igual un distrito grande. Es un distrito Sí. grande. Todos tienen que recorrer y usar muchas zapatillas. Así Yuyunis, es. más allá de las dificultades que tiene este proceso, que indudablemente vamos a tener una pérdida material y efectiva de derechos, pensando en el vaso medio lleno, ¿dónde crees tú que pueden estar los principales aportes a una nueva constitución eventualmente? Mira, yo creo que nosotros como país lo hemos hecho suficientemente bien con la Constitución que teníamos del 80. Sin embargo, si ya hoy día estamos a puertas de escribir esta nueva Constitución, creo que lo más importante que nosotros debemos priorizar en esta nueva Constitución tiene que ver con el tema de seguridad de nuestro Estado de Derecho, que ha sido absolutamente vulnerado desde el 18 de octubre. Es un tema vital que tenemos que verlo bien a nivel constitucional, porque está afectando a toda nuestra ciudadanía, está envenenando a nuestra gente. Hay un sector político que ha usado la violencia como una herramienta para lograr sus objetivos, y eso afecta totalmente a nuestro país en su democracia. Nosotros somos un país democrático, somos un país que ha respetado su constitución durante mucho tiempo, y ese es el ejercicio que nos ha mantenido y nos tiene hoy día como el país mejor evaluado dentro de lo que es Latinoamérica, creo yo. Entonces, toda nuestra economía, nuestro sistema social, nuestro sistema público está contaminado por esto, y finalmente nos entorpece el camino para que nos convirtamos en la sociedad que debiéramos convertirnos, con derechos y con deberes y responsables ciudadanamente. Entonces, esa es la prioridad para mí en esta Constitución. Paulín, ¿y en ese sentido se puede escribir una constitución sin Estado de Derecho? Lo que uno ve hace unos días, sufrimos la lamentable descentronización del general Baquedano en la plaza
Baquedano precisamente, que a todos nos ha dolido mucho porque es la muestra de que un Estado está completamente fracasado y que la delincuencia se ha tomado cada uno de los aspectos de la vida ciudadana. ¿Se puede escribir una constitución sin Estado de Derecho como ocurre hoy? A ver, lo primero yo creo que lo más importante es respetar el Estado de Derecho. Yo creo que es fundamental respetar la Constitución, es fundamental respetar las instituciones. Y yo creo que justamente este proceso que vamos a iniciar debería poder permitirnos volver a recuperar el valor de las instituciones, volver a respetarnos también entre nosotros, volver a generar las confianzas, porque yo creo que tenemos un problema que es mucho más profundo, que tiene que ver con el confiar los unos en los otros. Creo que hoy día eso se rompió y por lo tanto lo que sucede es que hay una desvalidación respecto de lo que dice uno y lo que dice el otro. Entonces yo creo que, como decía Yuyunis, hay cosas que hemos hecho que yo creo que han sido muy positivas y que son relevantes y que nos han permitido crecer y llegar al lugar donde estamos en los últimos 30 años, como en el fondo, imagínate lo que era Chile en términos de la pobreza y lo que somos hoy día. Pero también el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, y yo creo que también nos tenemos que hacer cargo de eso. Y doy ahí un par de ejemplos que para mí se abren, digamos, nos abre una oportunidad de poder repensar ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de que Santiago no puede seguir siendo Chile. Descentralización. Así yo creo que la descentralización es clave. Ese es un punto donde, si bien a lo mejor no necesariamente lo tenías que hacer a través de una reforma constitucional, claro, pero dado que estamos en este proceso, para mí ese es un eje importante. Y lo mismo cuando uno lleva y habla de eso mismo, de equidad territorial, que tiene que ver uno con que Santiago no es Chile, y el otro, cuando tú ves en términos de infraestructura pública, lo que se supone que tiene que ser un estándar mínimo de calidad, no lo tienes. Vamos a una comuna como la de Barnechea, que en el fondo tú ves ahí la parte de Barnechea propiamente tal, que tiene una infraestructura, un tipo de plaza, y vas a la dehesa y es otra realidad totalmente distinta. Las casas van a cambiar siempre, porque va a depender, ¿cierto?, de las personas que vivan ahí. Unas van a ser unos barrios con casas más grandes, otras con casas más chicos. Pero la infraestructura pública no puede ser distinta. Los paraderos, los las calles, crecen sobre su infraestructura. Entonces yo creo que esos son principios y valores sobre los cuales tenemos que preocuparnos de cómo vamos desarrollándonos con esa equidad que es tan importante. Ahora, y ese es uno, porque hay hartos ejes la más. Pregunta que queda siempre guardada detrás, tanto en descentralización como en infraestructura, es que los dos principios, uno, el de descentralización, está entronizado en nuestra Constitución, y el de igualdad también está entronizado. Si el problema es cómo las políticas públicas que impulsan los gobiernos son capaces de ir construyendo esta verdadera equidad que tiene que estar detrás, más allá del esfuerzo constitucional que puede hacerse. Pero solo hay para hacerte una acotación, que yo creo que efectivamente, como dices tú, depende, ¿cierto?, de los programas de gobierno, de las políticas públicas y de las leyes lo que finalmente se hace. Pero lo que te permite la Constitución finalmente es la fuerza de los mandatos y de los lineamientos. Y de cuando hay ciertos principios que tú los tienes reforzados en la Constitución, eso te permite después generar, ¿cierto?, políticas públicas que van en esa dirección, leyes que van en esa dirección, como por ejemplo todo el desarrollo, digamos, del sector privado, la propiedad privada. Eso está en la Constitución y está con mucha fuerza. Eso es algo que nosotros, sí, ¿cierto?, queremos mantener. Pero eso vemos que eso después se tradujo en una serie de leyes, así como otras cosas que ha costado mucho más, sí, porque no están ahí, como por ejemplo la equidad de género. Ahora, en ese sentido, Yuyunis, más o menos en esta misma línea, efectivamente nosotros tenemos una Constitución que establece una serie de mandatos y hoy día podemos renovar ese mandato popular hacia las autoridades políticas. Cuando la izquierda sale diciendo que va a asediar la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, como le quieren poner algunos en forma un poco más suave, ¿ese mandato va a ser realmente ciudadano? ¿Vamos a tener un mandato muy distinto al del 80? Pensando en que todos estos principios hoy día ya están recogidos en la Constitución y los parlamentarios, y los políticos y los jueces hoy día se los pasan por buena parte. Asediar la Convención Constituyente, ¿cuánto crees que aporta todo ese discurso de la izquierda respecto de torpedear el proceso? Yo creo que nuestra carta fundamental sin duda no puede partir de la hoja en blanco. Eso es una cosa que tenemos que tenerla claro todos. Ha sido un claro ejemplo, como lo dije anteriormente, que nuestra Constitución nos ha llevado a ser lo que somos hoy día como país.
Sin embargo, este asedio a la Convención Constitucional me parece totalmente antidemocrático, porque, ¿sabes qué? Siento que estamos en un juego de la izquierda. Y eso es realmente lo que siento que está pasando. Estamos a merced de lo que ellos en el fondo nos han tratado de imponer con esta acción política como a través de la violencia, y no están respetando lo que ya está en nuestra Constitución. O sea, hay muchas cosas importantísimas que están en nuestra Constitución y que no se respetan hoy día en Poder Legislativo, a través de nuestros parlamentarios. Nosotros vemos que un sector de nuestros parlamentarios son los que avalan la violencia. Entonces, desde ahí creo que cualquier proceso, incluyendo el constituyente, puede ser afectado por esta gran crisis de violencia que estamos viviendo como país. Entonces, estamos un poco entrampados ahí como sociedad, y eso también aleona a nuestra ciudadanía para que agarre la violencia como un método de expresión, de liberación de su frustración, etcétera. Creo que el proceso constituyente debe ser respetado como tal, como un proceso relevante para un país, y debe tener el respeto que requiere eso. O sea, tenemos que preocuparnos del fondo y de la forma, y creo que el fondo lo hemos descuidado totalmente. No hemos concentrado en temas superficiales, en temas de un sector político que nos obliga a reaccionar, pero estamos descuidando realmente el fondo de nuestra Constitución, nuestros valores y nuestros derechos primordiales como personas y como familia. Para entrar al fondo, pero solo una pregunta previa, Pauline. ¿Tú crees que este proceso ha sido un grave error, haber entrado a este proceso constituyente en estas condiciones? Yo creo que no, porque creo que llegamos a un minuto como país donde efectivamente teníamos que buscar algunos puntos, teníamos que buscar cómo reencontrarnos. Yo creo que en el fondo ya no podíamos seguir desvalidándonos unos con otros. Entonces, yo creo que si bien yo creo que hay muchos puntos, muchísimos, de la Constitución actual que tienen que mantenerse, que nos han permitido llegar donde estamos, también hay un tema que tiene que ver con, que es un simbolismo, que tiene que ver con un pacto social, donde el cual todos los actores del país, o gran parte de los que creemos en el diálogo, en los consensos, estoy sacando para afuera los atrincherados, pero creo que hay una gran mayoría que necesitaba vivir un proceso así. Por algo la apruebo fue tan mayoritario. No, fue mayoritario, pero para Chile, dentro del contexto general, o sea, cuando salían $1.000 millones diarios del país y vemos una población cada vez más empobrecida, es un viaje un poquitito caro, innecesario y claro, pero a veces los temas, muy inciertos. Claro, pero cuando tú tienes una crisis social tan profunda como la que estamos viviendo, yo creo que esto solo se iba a ir... ¿Es crisis social o es una crisis de gobierno? O sea, ¿es falta de atributos de Piñera para poder llevar adelante el proceso? No, esto no tiene, para mí esto no tiene que ver con un tema de gobierno, esto tiene que ver con un tema país. Si tú ves, también tenemos hoy día un problema que es profundo con respecto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El sistema proporcional que se votó, que ha sido desastroso, pero finalmente lo que ha llevado es que hoy día ya no existe una interacción, digamos, coherente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y tú tienes un presidente que asume con una mayoría y que no es capaz de llevar adelante su programa de gobierno porque hay un obstruccionismo total. ¿Con Alejandro Guillé tú crees que hubiese sido la realidad hubiese sido la misma? Puede ser, yo creo que es difícil, yo creo que habría sido peor, creo que una persona que no habría tenido ni una capacidad de verdad de liderar el país en tiempos difíciles. Yo creo que acá hay que separar también, porque lo que vivimos, yo creo que el tema de la violencia hoy día es una violencia que es condenable así en 1000%. Creo que no hay que aceptarla, no hay que tolerarla. Pero la marcha que tuvimos, ¿cierto?, el 25 de octubre, que fue distinto, fue una manifestación de miles de personas que se manifestaron por otra razón, se manifestaron por una sensación de lo que estábamos hablando ahora, de un montón de desigualdades, de oportunidades que no se estaban dando. Entonces yo creo que eso para mí fue de verdad lo que te hace el llamado de atención y decir, acá hemos estado que no tiene que ver con este gobierno, sino que con muchos de los gobiernos, ¿cierto?, que han pasado,
que finalmente no nos hemos hecho cargo de un montón de peticiones y problemas que tenemos por un bloqueo político, porque al final, por no dejar que el otro haga el punto, bloqueo. Y es lo que ha pasado con pensiones. ¿Tú crees que cuánto de mantener a Piñera nos ha costado este proceso? Mira, yo creo que es muy delicado a la hora de sacar un presidente en su gobierno. Creo que es un tema mayor para verlo con mucha detención. Yo no digo sacarlo, yo estoy pensando en política ficción, no en política concreta. Estoy pensando si es que hubiese sido elegido un presidente de izquierda, hubiésemos tenido este desastre constitucional. Es que hubiéramos tenido los mismos problemas. Yo voté rechazo, porque considero y sigo considerando que los problemas graves de nuestro país no tienen que ver con un cambio de constitución, sino más bien con políticas públicas, con nuestro sistema legislativo y con nuestros parlamentarios, que finalmente son los que legislan y crean las normas para nuestra convivencia. Creo que ahí está el mayor problema de la frustración social que hoy día vive nuestro país, porque este levantamiento social también tiene que ver con un tema de madurez de nuestro país, que yo creo que hemos llegado como a un límite en mucho nivel de abusos, que lo veo yo en mi distrito, donde la población quiso manifestarse pacíficamente como lo hizo el 25 y reclamar sus derechos y principios. Sin embargo, el cambio de constitución no nos va a llevar en lo inmediato a resolver esos problemas que hoy día la ciudadanía quiere. Entonces nos vimos obligados por la izquierda a aceptar esta nueva constitución y estamos en este proceso. Ahora yo me pregunto, ¿será que lo vamos a poder terminar como realmente nos comprometimos un sector de nuestra ciudadanía, o esto va a ser nuevamente un mecanismo donde la izquierda va a hacer otro golpe y va a fracasar este proceso? Me quedan mis dudas. A mí también, o sea, claramente en un año es imposible poder sacar una constitución. Yo parece que estoy más positiva que ustedes. No, pero lo que pasa es que esto es realismo. En términos prácticos, la constitución, todas las constituciones han tomado muchísimo tiempo en escribirse. Pensar en una constitución que se escribe en 9 meses más 3, yo creo que es bastante poco realista. Es aterrizar poco los pies en la tierra cuando se hace un proceso de ese tipo. Ahora, todos los máximos expertos en esta materia predicen que esto va a tomar por lo menos 4 o 5 años. 9 meses, ¿tú crees que en 9 meses se puede escribir una constitución? Yo creo que todo depende al final, quiénes sean las personas electas, en la medida en que tengamos personas que de verdad tengan la generosidad y estén dispuestas. ¿Pero cuánto demora en escribirse una ley? Es que yo creo que espérate, es que acá pero lo que hacer una constitución en 9 meses, ¿tú crees que es posible? Yo creo que esta tiene que ser una constitución mínima, no es un programa de gobierno. Yo creo que acá lo que tienen que quedar, ¿cierto?, son las reglas y las normas sobre las cuales se distribuye, ¿cierto?, cómo se regula el poder, cuál es la convivencia que vamos a tener, y por lo tanto no tienen que colgar un montón de cosas, incluso podría ser hasta más mínima. Digamos que en el fondo acá no es un programa. Yo creo que es importante que las personas sepan. Lo que hace una constitución es Sí, regular el poder. Obvio. Entonces, mientras más pequeña sea la constitución, más poder tiene el Estado. Yo te diría que depende, no, porque si tú tienes en el fondo la forma en que tú vas a regular esos poderes en la medida en que queden claros, pero te doy un ejemplo, el tema de los derechos sociales. Tú no vas a poner en una constitución cómo se tiene que implementar un sistema de pensiones. Claro. No vas a poner en una constitución cómo se tiene que llevar a cabo la salud o cómo se tiene que llevar a cabo la educación. Si acá dentro de los principios más importantes, ¿cierto?, es la libertad de las personas. Entonces yo creo que acá tú tienes que tener principios que tienen que ver con la libertad, con la inclusión, con la aceptación de los distintos proyectos de vida. Nuestra Constitución fue muy innovadora en el artículo 19, incorporando derechos sociales, y en el artículo siguiente poniendo un recurso de protección. Eso normalmente no es materia constitucional, es una innovación muy nueva, y el resto de la Constitución, todo el resto de los 130, 140 artículos son control del Estado. Entonces, había una desproporción. Yo la veo como abogado, que todos nos centramos demasiado en los derechos sociales, que es un artículo de la Constitución, y nos olvidamos de los otros 130, 140 artículos, que son precisamente la camisa de fuerza para que el Estado no nos aplaste. O sea, hoy día estamos viviendo un estado de excepción constitucional, con restricciones a la movilidad. Hoy día hay muchas personas que no pueden salir por distintas razones. Ya pasó el 18 de octubre por razones de seguridad.
ese freno al Estado es el sustantivo. Si es que vamos a tener un banco central autónomo, si vamos a mantener la autonomía No, esas son la cosas fiscalía. esenciales. Obviamente que son Claro, esenciales pero es que para dentro de la mantenerla. minimalidad, todos hablan de la minimalidad en el artículo 19, que son derechos sociales. La Constitución asegura a todas las personas y ahí tenemos un decálogo hoy día de 24 subderechos, pero eso se pueden agrandar o se pueden acortar, pero me importa el resto de la Constitución. No, a ver, el resto yo creo que para mí hay un derecho que hablan poco y que es fundamental, que es el derecho a la buena administración pública. Tener un Estado al servicio de las personas. Yo creo que miremos también este proceso como una oportunidad justamente para poder mejorar aquellas cosas que hoy día no hemos logrado, digamos, perfeccionar. Y una vez es generar un nuevo Estado. Así yo después de haber sido ministra, uno puede, en el fondo, en primera persona, afirmar la cantidad de recursos que se pierden, la mala gestión, el daño que hace el tener la inamovilidad de los funcionarios públicos, porque deberían estar en igualdad de condiciones que un trabajador del sector privado, con todo lo que corresponda. Yo creo que evidentemente es fundamental que los trabajadores tengan todas sus protecciones sociales, pero tú no puedes tener personas que estén en un trabajo en forma inamovible. Entonces, creo que el Estado tiene que ser un Estado mucho más liviano, mucho menos burocrático, mucho más ágil, que dé respuesta en tiempos oportunos. Entonces, creo que ese derecho de poder exigirle al Estado que responda a tiempo, y si no responde, tiene consecuencias, eso para mí es clave. Eso va a mejorar la salud, eso va a mejorar la educación. El resto, puedes poner una lista enorme de derechos, pero lo mismo, el tema del acceso digno a la vivienda, son cosas importantes. Ahora, hay un problema ahí de acceso digno y para entregarte la pregunta inmediatamente, Yunis, porque hay una discusión ahí muy fuerte respecto al acceso digno, precisamente a la vivienda, en una deconstrucción del fenómeno que en Chile estamos muy acostumbrados. Hoy día, de hecho, se está legislando precisamente dentro del acceso digno, el que el Estado construya viviendas y esas viviendas se las entreguen como dato o en arrendamiento a las personas para poder quitarles el derecho a la casa propia. Y eso está pasando hoy dentro de la desarticulación de los derechos individuales. ¿Qué piensas tú entre que el Estado sea un gran propietario de todos los bienes y la gente pueda ser dueña de sus casas? O sea, por ningún motivo el Estado puede ser propietario de todos los bienes. O sea, eso es un punto que hay que regularlo y dejarlo súper establecido, y por eso estoy aquí, para asegurarme de que así sea, que en nuestra Constitución la propiedad privada y todo el emprendimiento y lo que logre cada uno en su desarrollo, persiguiendo su futuro, tiene que tener sus créditos, sus derechos cada persona individual, y no el Estado venir a ser el dueño de todo y expropiar o tener este tipo de práctica. Con respecto a lo que decía la Pauli, yo pido un Estado eficiente y disponible para las personas, y en ese Estado eficiente también quisiera, porque una cosa es lo que nosotros vamos a escribir en el papel y otra cosa son las personas que ejecutan lo que está escrito en el papel, y en las personas tiene que haber una disponibilidad, un profesionalismo adecuado para que esto pueda bajarse a la ciudadanía y realmente implementarse y cumplirse, porque ya hay muchas cosas que no se cumplen. Ahora, si estamos en este proceso, muchos de los que estamos con disponibilidad de diálogo, con una actitud humilde frente a la diferencia de opiniones e ideas para llegar a consensos que nos permitan, en el fondo, sentirnos todos reflejados. Y esta Constitución, o la anterior, ninguna Constitución finalmente nos va a reflejar a todos, ¿ya? Porque es como ilusorio, ¿no? Sin embargo, tenemos que de alguna forma cada uno como ciudadano ser flexible y tener una actitud colaborativa frente a este proceso y querer el bien de nuestro país, no de un sector, o no llevarlo hacia un lado donde en el fondo todos los chilenos nos veamos forzados a acatar órdenes que no hemos elegido. Y en ese sentido, Pauline, nuestra Constitución en el artículo 1 dice que el Estado está al servicio de la persona humana. Y luego dice que debe propender a crear las condiciones necesarias para la mayor realización espiritual y material posible. ¿Cuánto más se podría avanzar constitucionalmente en ese estar al servicio de la persona humana? A ver, yo creo que hay artículos que están bien, en el fondo reflejan efectivamente el espíritu
de lo que efectivamente buscamos como sociedad. Sí, yo creo que acá más que nada a veces es incorporar algunos otros conceptos que no están con esa fuerza, como el que te decía el derecho a la buena administración pública. Para mí eso es fundamental. La colaboración público-privada. Yo creo que acá mucho se habla y te preguntan si tú quieres un Estado solidario, subsidiario. Yo digo, yo lo que quiero es que sea complementario. Yo creo en la provisión mixta. Yo creo que el Estado tiene recursos que son limitados. ¿Pero por lo tanto, en términos de subsidiariedad? Complementarios en que yo creo que lo público y lo privado tienen que ir de la mano. Así creo que, y doy varios ejemplos. Tú lo puedes ver ponte tú el tema de los jardines infantiles. ¿Por qué no pueden existir subsidios del Estado para aquellas personas que a lo mejor no tienen los recursos y puedan mandar sus hijos con un subsidio, ¿cierto?, a un jardín privado? Entonces, eso para mí es lo público y lo privado. Yo tengo terrenos, ¿cierto?, fiscales. Los tuve como ministra, ¿cierto?, a través del Instituto Nacional del Deporte, donde yo no tenía los recursos para construir polideportivos, pero sí tenía muchísimas personas del sector privado que estaban interesados en generar infraestructura. Entonces teníamos que buscar un modelo, obviamente que ellos no lo van a hacer gratis, tiene que tener una cierta rentabilidad, ellos tienen que recuperar su inversión. Pero hoy día en la ley es tan engorrosa con respecto a eso, que finalmente cuando vas a Contraloría para ver cómo tiene que ser el proceso de licitación, es tan complejo y tan burocrático, y la ley al final no te lo permite, salvo bajo ciertas condiciones, que ese privado pesca sus recursos y se va a hacer otra cosa. O se va de Chile. Entonces, creo que es clave. Y eso para mí es la verdadera colaboración público-privada. El mejor ejemplo que puedo dar también de eso es cómo fue Elige Vivir Sano, que me tocó liderarlo, me tocó trabajarlo con la primera dama. Y eso fue un programa, nace primero, ¿cierto?, como un programa, en alianza público-privada. ¿Y por qué tuvo el nivel de conocimiento? ¿Por qué llegamos a poner sobre la mesa la importancia de promover hábitos de vida saludable? Porque ¿qué es lo que hizo Elige Vivir Sano? Fuimos un paraguas donde todos entraban. Entonces teníamos empresas que, oye, yo tengo un montón de programas que hago al interior de mi compañía, también lo hago en sectores vulnerables. Entonces bienvenido Luchetti, bienvenido Carosi, bienvenido BTR, todas esas empresas, más todas las instituciones del Estado. Entonces yo no era sola. Las era empresas un 360. En definitiva son quienes desarrollamos. O sea, entonces, las personas somos nosotros al final del día. Somos los ciudadanos. Aquí nosotros no somos súbditos de un Estado. Somos ciudadanos protagonistas que necesitamos de un Estado que entregue las condiciones básicas operativas. Que te dé certeza. Y un Estado que colabore también con los privados, porque trabajen en conjunto, que lo vimos en la pandemia, como privados y Estado se pudieron unir, potenciar y cubrir todo el tema pandémico que vivimos como ciudad. Así es, el tema de las viviendas, son los privados los que las pueden construir. Exacto. Y puedes establecer distintas políticas de uso de las viviendas, de subsidios para la vivienda. Hay muchas formas, subsidios de arriendo. Pero eso es una voluntad. Entonces hay muchas formas hoy día, y tú lo ves en el mundo y afuera, cómo se está entregando un acceso a una vivienda digna. No significa que el Estado va y te entrega una vivienda o te da un subsidio para esa vivienda construida por el Estado. Creo que en ese sentido la construcción es una co-construcción entre lo público y lo privado. Y para mí eso es fundamental. Detrás, yo creo, porque en la medida que entreguemos, que volvamos al Estado, volvamos al mundo de los vasallos y los señores feudales, es muy complejo. O sea, el Estado no puede convertirse en nuestro nuevo dueño. Y menos en un Estado Estado dedicado a ser empresario, pues si lo hace mal. Yo creo que hoy lo día hace mal, es ineficiente, se roban todo. Nosotros como país debemos estar a la altura de lo que implica este siglo en el que estamos, que todo está cambiando, todo tiene que ser colaborativo, el Estado y los privados deben trabajar como aliados. En una sola mano. Cuando lo hacemos funciona bien. Lógico. Yo les quiero agradecer mucho el haberse tomado este tiempo de haber compartido con nosotros. Quiero darles un espacio para que le hablen a sus electores. Polín, cuéntale a la gente de tu distrito por qué interesa que voten por ti. A ver, estoy en esto porque de verdad creo que puedo aportar y representarlos bien. Estando en esa mesa, creo que soy una persona que busca acercar posiciones. Creo que este proceso lo podemos hacer bien, si de verdad somos todos generosos. Y como les he contado, que para mí hay principios que son básicos que tenemos que defender,
pero también se nos abre una oportunidad de poder exigirle al Estado que nos dé un buen servicio. Queremos equidad territorial, queremos mayor colaboración pública y privada en beneficio de las personas. Ese es un punto sumamente relevante. No más discriminación, no más abuso, no más violencia contra la mujer. Y hay lineamientos ahí que son fundamentales, que nos pueden ayudar, que eso no siga pasando de la forma en que pasa hoy día. Yuyunis, tus palabras de cierre. Bueno, yo los quiero invitar a todos los del Distrito 9 a votar por mí. Yo quiero ser tu voz ciudadana. Soy una ciudadana que está en este proceso para representarte. Quiero lograr que la mujer, los niños y nuestro adulto mayor desde nuestra Constitución queden resguardados y protegidos de todo abuso y violencia. Quiero equiparar la salud para que todos nos podamos atender donde realmente sintamos conveniente. Quiero equilibrar la salud y mejorar la calidad de la salud, que es de la educación, que es vital para nuestra ciudadanía, el crecimiento de nuestros jóvenes y el futuro de nuestro país. Quiero asegurarme que el Estado de Derecho de nuestro país va a ser respetado, que las personas van a poder salir tranquilas a su casa, que tú vas a poder emprender y elegir la educación que quieres para tus hijos, que vamos a tener paz social para que podamos realizar este proceso constituyente y poder crear un país con visión a futuro, con leyes que nos protejan hoy día, pero que también nos respalden en un futuro cercano, y por eso quiero yo ser tu voz ciudadana. Bueno, muchas gracias a ambas, muchas gracias a quienes nos ven, los invito a seguirnos, a darle like al programa y a vernos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, muchas gracias.